Hola amigos del autocaravanista bloguero, bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy, como habéis visto en la descripción del vídeo, voy a poner una toma doble de USB en la zona donde dormimos. ¿Por qué? Porque no tengo ningún enchufe por ahí, exceptuando estos de aquí atrás, que es donde tengo yo para enchufar la tele y cargar el móvil. Entonces, pues hoy en día, no sé, a quien no le gusta antes de dormir echarse una partidita, ¿verdad? Al teléfono, o cotillear un poco el Facebook o lo que sea. Pues yo siempre echaba de menos, porque por la noche es cuando cargo el móvil y no podía ser. Entonces he comprado este con este USB. En concreto, porque lo sabía que tienen, o sea, que se iluminaba todo esto de azul y tal, y yo por lo que he visto en otros vídeos de otra gente que han puesto y demás, no me gusta, o sea, me molestan mucho las luces por la noche. Entonces tenía aquí un pequeño LED, a ver si enfoca bien. Entonces aquí tiene un pequeño LED. Lo que hice fue sacar la tapa esta de aquí atrás hacia afuera, fácilmente, apalancando un poquito, no se va a romper nada. Se saca todo el mecanismo y justo a la altura esta os fijáis que hay un cuadradito, que ese es la luz LED, que simplemente yo lo que hice fue arrancar con unos alicates, no he hecho ni más ni menos. Antes de instalarlo lo he comprobado. ¿Cómo lo compruebo yo? Yo en mi autocaravana siempre llevo este cable, que llevo a un lado conector de mechero y a otro lado llevo los dos terminales estos Faston, positivo y negativo. No sé si lo veis. Entonces lo que he hecho ha sido enchufarlo aquí, he visto que el móvil carga sin que se encienda la luz. En cuanto está hecho eso, ya solo nos queda hacer la instalación. Vamos a ver cómo lo pondremos. Pues mi idea sería en esta pared de aquí, que es lo más fácil para poder hacer la instalación y que dé acceso a la capuchina. ¿Veis como aquí tenemos unos bolsillitos para dejar revistas, cosas? Yo es donde suelo dejar el móvil. Y entonces pues con un cable no muy largo ahí iría bastante bien. Entonces vamos a tomar medidas para ir haciendo los agujeros e ir pasando los cables. En primer lugar, la toma la voy a poner por ahí detrás. Entonces el sitio más fácil de donde sacar la energía, la corriente, es detrás de esta tablita, puesto que ahí debajo están esos enchufes. Entonces ahí tiene que haber unos cuantos cables de energía, de 12 y de 220, pero vamos, nada más que necesito los de 12. Empezamos quitando con las tapitas de los tornillos. Sacamos los tornillos, no hace falta sacarlos del todo, con que se queden ahí a esta distancia es suficiente. Y ahora retiramos esta tabla. Y vemos aquí que están todas las conexiones. Aquí tenemos, por ejemplo, esta que es de 220, aquí la antena, aquí 12 voltios. Mira, esta es la que me interesa a mí. Los 12 voltios, pero de las luces, no quiero coger de los encendedores, o sea, de la toma de 12 voltios del mechero, por si acaso quiero tener el aux apagado, pues podría tenerlo perfectamente y tener los USBs activados. Porque lo que es la luz siempre la voy a tener encendida. Entonces voy a quitar estos conectores. Cogemos una ficha de estas de empalmes. Simplemente sería enchufar los rojos y los negros todos juntos. Y podemos volver a poner la tabla esta. Ahí, en el momento que está en su sitio, volvemos a cerrar. Acabamos aquí poniendo las tapas. Ahora con muchísimo cuidado hacemos un agujerito aquí abajo para pasar el cable. Ahora voy a hacer un poquito por el otro lado.
vamos a medir para poner la canaleta. Son 55 centímetros. Y después de hacer las medidas oportunas desde el interior y desde el exterior, para que no me quede ni muy pegado aquí ni por dentro en el borde de una maderita que tiene, entonces la medida que me da es justamente esta de aquí. Entonces vamos a hacer el agujero. Vamos como siempre haciendo de poco en poco. Y así es como queda eso por un lado, ¿veis? Y por el otro lado. Aquí lleva esta madera que no quería meterme hasta ella y me ha quedado justo ahí al borde, que es como yo quería. Ahora limpiamos un poco la superficie y ya podemos meter el conector USB. Apretamos por detrás con su tuerca correspondiente. Tenemos que terminar aquí de poner la canaleta, la cual cortamos un poco en bisel, a ver si se ve aquí, para hacer la esquina. Se limpia bien la zona donde vayamos a pegar. Ya por último cortamos el exceso de cable, le colocamos los terminales Fastom. Ahora, antes de enchufarlo voy a comprobar cuál era el más y cuál era el menos. Yo no sé si vosotros lo veis ahí, ese es el más, ese es el menos. Entonces aquí va el rojo y aquí va el negro. Voy a acabar aquí de poner otro cacho de canaleta y así es como quedaría la instalación. La verdad es que no me gusta que queden aquí estos conectores un poco tan al descubierto. Lo que voy a intentar hacer es buscarle una cajita con un simple tupper o algo por el estilo para que pueda poner aquí y quede un poco más protegido. Pero eso no creo que os lo enseñe en el vídeo, puesto que se me tiene que ocurrir todavía. Y ahora vamos a hacer la prueba del millón. Voy a conectar, mira, vemos que está enchufado, no se enciende la lucecita lo primero. Vamos a conectar un USB, conectamos el teléfono móvil y efectivamente ya se pone a cargar. Brico conseguido. Comprobamos a ver también la otra clavija y también se pone a cargar. Fijaos que tiene un conector de 1 amperio y otro conector de 2,1 amperios. En la descripción del vídeo, si queréis, os puedo dejar el enlace de Amazon para que lo veáis. Si no hay nada enchufado, eso queda así tapado, queda perfecto. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Como ya os he dicho antes, os dejaré en la descripción del vídeo el enlace de Amazon, del conector, del cargador USB. Si os ha gustado, darle un like, suscribiros al canal, muy importante para mí, por favor, para seguir poder subiendo vídeos y demás. Darle a la campanita para que os avisen cuando he subido un vídeo nuevo, porque como habéis visto yo no tengo un criterio de uno a la semana ni nada por el estilo, sino simplemente cuando puedo. Y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.